¿Qué pasaría si toda esta búsqueda de la perfección externa nos estuviera, en realidad, vaciando por dentro? Hoy nos vamos a sumergir en una idea muy potente, que viene de un libro llamado Principios del Poder. El material que tenemos sobre la mesa es un capítulo fascinante, el 33, que se titula La esencia de la evolución. Pertenece al primer volumen del libro Principios del Poder de Sergio Feller. El principio que propone es tan simple como demoledor. Evolucionar es tratar de mejorar, no de impresionar. Para entender de verdad lo que está en juego con esta idea, el libro nos sumerge en una historia increíblemente potente, casi una tragedia moderna de la era mediática. Y a partir de ahí vamos a ver qué podemos rescatar para nuestras propias vidas. Arranquemos por el principio. A ver, el autor plantea algo que se siente muy actual. Totalmente. Esta obsesión por la imagen, ¿no? Por cómo nos ven los demás. Y cómo eso puede ser un obstáculo gigante para saber quiénes somos en realidad. Exacto. Advierte que vivir buscando esa validación externa nos convierte en personas, vulnerables. Dependientes y al final mucho más inseguras. Es una paradoja. Y lo que es brillante, me parece en el enfoque del libro, es que no se queda en la teoría. No, para nada. Para que el golpe sea real y la lección se entienda, nos presenta un caso de estudio extremo. Utiliza una vida real para mostrarnos sin filtros las consecuencias devastadoras de ignorar este principio. Es que no es una charla motivacional. No, es una advertencia. Una advertencia con nombre y apellido. Y ese nombre es Ricardo Ford. Para quienes no lo conozcan fuera de Argentina, su historia es de película. Nació en 1968 en una de las familias más ricas del país, dueños de la icónica fábrica de chocolates Felford. Uno podría pensar, una vida de privilegios, sin preocupaciones. Claro, eso parece. Pero el análisis del libro lo describe como alguien que, a pesar de tenerlo todo materialmente, cargaba con una inseguridad abismal. Y una necesidad de atención insaciable. Esa frase es clave. Sí, totalmente. Porque esa necesidad de atención es el motor de todo lo que viene después. A principios de los 2000, él toma una decisión que va a marcar su destino. Quiere ser famoso. Cueste lo que cueste. Y su camino a la fama no fue, a través de un talento que pulió durante años. No. Fue a través de una transformación física radical. La escala del cambio es difícil de comprender. Estamos hablando de más de 27 procedimientos estéticos. 27. Es un número que impacta. En muy pocos años. En apenas 4 o 5 años. Implantes en todo el cuerpo, retoques en el rostro. O sea, básicamente esculpió su físico para ajustarse a un ideal. Un ideal que, como dice el libro, solo existía en su mente. Y ahí es donde la cosa se pone compleja. Es una línea muy delgada, ¿no? Sí. Porque el libro lo enmarca como una compra desesperada de notoriedad. Ok. Pero uno podría argumentar que muchos artistas transforman su imagen. Pensemos en un David Bowie, una Madonna. Claro, para un fin creativo. Exacto. La pregunta que el autor nos obliga a hacer es, ¿en qué punto esa transformación ya deja de ser arte y se convierte en una manifestación de una profunda inseguridad? El esfuerzo de Ford no parecía apuntar a crear un personaje para una obra, sino a que el personaje fuera él. Justamente, su objetivo era impresionar 24 horas al día. Y vaya si lo logró. Consiguió exactamente lo que buscaba. Construyó una imagen pública imposible de ignorar. Un estilo de vida de lujo extremo entre Buenos Aires y Miami. Llegando a los eventos en un Rolls Royce, rodeado de guardaespaldas, modelos. Era un espectáculo andante. Su explosión mediática definitiva fue en el programa más visto de Argentina, Bailando por un Sueño. Ahí se convirtió en la estrella absoluta. Y de ahí salieron frases que eran como el eslogan de su propia marca. Totalmente. Pero fíjate qué interesante cómo el libro analiza esas frases. A ver. Cuando él decía, yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce. Un clásico. O mi vida es un reality show y todos quieren ser parte de él, no era solo arrogancia. ¿Qué era entonces? El texto las presenta como un mecanismo de defensa, casi una armadura verbal. Una armadura verbal. ¿Qué tan auténtica puede ser una persona que necesita recitar constantemente su propio valor y éxito? Es una autoafirmación constante como para convencerse a sí mismo. Tanto a sí mismo como al público. Exacto. Esa idea me cambia la perspectiva porque desde afuera se veía como una confianza arrolladora. Claro. Y ahí es donde la historia da un giro, porque todo lo que vemos en cámara es éxito puro.
pero lo que más me impactó del análisis es el contraste brutal con su vida privada. El libro lo describe como un hombre solitario y a menudo miserable. Uf, Exacto. Y esa es la consecuencia directa de construir una vida para impresionar. obtuvo fama, atención, miles de seguidores. Pero las conexiones humanas, las que de verdad nos nutren, eran, según el texto, superficiales. Y estaba rodeado de gente interesada en su dinero. O en la exposición que les podía dar. Construyó un imperio de apariencias y, como dice la idea del libro, los logros basados en impresionar son superficiales y efímeros. Estaba rodeado de gente, pero fundamentalmente solo. Y mantener esa fachada, esa armadura, tenía un costo físico y emocional altísimo. Altísimo. El libro recupera una entrevista de 2011 en la que él mismo confiesa que, a pesar de tener todo lo que siempre soñó, se sentía insatisfecho. Que su vida no era perfecta. Es una confesión tremenda. El autor lo resume de una forma muy potente. Dice, un hombre que construyó un imperio sobre la superficialidad y había quedado atrapado allí. Y ese atrapamiento se volvió literal. Su cuerpo, esa obra que había construido con tanto dolor, empezó a pasarle factura. Su salud se fue deteriorando a una velocidad. Alarmante. Por eso, el libro presenta su muerte a los 45 años por un paro cardíaco después de una complicación. No lo presenta como un accidente. No como un accidente o mala suerte, sino como el acto final y lógico de esa búsqueda autodestructiva. Su historia se convierte entonces en el lamentable recordatorio. Exacto, que le da una urgencia muy real al principio de mejorar, no impresionar. Es una historia muy dura, pero entiendo por qué el autor la eligió. Es casi imposible no sentir el peso de esa idea después de escucharla. Sí, es muy fuerte. Pero, a ver, es fácil quedar atrapado en la tragedia. Entiendo el concepto, pero me pregunto, si alguien escuchando esto se da cuenta de que está, quizás en menor medida, en ese ciclo. De buscar aprobación. Exacto. En ese ciclo de buscar aprobación, ¿cuál es el primer paso real que puede dar? El libro ofrece algo más que el diagnóstico. Absolutamente. Y ese es el valor de Principios del Poder. No te dejas solo con la advertencia. Bien. Usa la historia de Ford como un trampolín para extraer lecciones de empoderamiento muy concretas. No se trata de juzgarlo. Para nada, se trata de aprender de su experiencia. Ok, vamos a esas lecciones. El libro las presenta de forma muy clara. La primera es casi una consecuencia directa de la historia. El verdadero valor está en el interior. La obsesión de Ford con su imagen lo dejó vacío. La lección es un llamado a cultivar la autoestima desde adentro, a valorarnos por lo que somos, no por cómo nos vemos. O por los aplausos que recibimos, que suena simple, ¿eh? Pero es increíblemente difícil en una cultura tan visual como la nuestra. Sin duda. La segunda lección se conecta con esto. La superficialidad no trae satisfacción duradera. Ford se alcanzó la fama, que era su meta, y aún así era infeliz. La gratificación de un me gusta, de un comentario, del reconocimiento público es efímera. Es como un subidón de azúcar. Tal cual. El libro argumenta que la satisfacción real, la que se queda con nosotros, solo puede venir del crecimiento personal, de sentir que hoy somos un poco mejores que ayer, pero para nosotros mismos. Y la tercera lección me parece fundamental. El poder de la autenticidad. Esa es clave. Ford creó un personaje, una máscara tan perfecta que terminó fusionándose con ella. Y se perdió a sí mismo. El autor propone que ser fiel a uno mismo, a nuestros valores, a nuestras rarezas, es liberador. Nos quita el peso enorme de intentar cumplir con las expectativas de los demás. Que es una carrera que nunca se gana. Nunca. Y hay dos lecciones más que me parecen cruciales y que están muy ligadas. Ok. Una es buscar el crecimiento, no la aprobación. La vida de Force es el ejemplo máximo de esa trampa. La trampa de la validación externa. El libro lo resume en una frase que me encanta. Cambia la validación por dedicación. Es un cambrefoco total. ¡Exacto! En vez de preguntarte, ¿les gustará esto a los demás? La pregunta es, ¿esto me hace crecer? ¿Y la última lección? Es sobre nuestras relaciones. Las conexiones genuinas son más valiosas que la fama. El poder real, nos dice el texto, no viene de tener 1 millón de seguidores, Sino de tener un puñado de personas que te conocen y te quieren por quien eres de verdad. sin la armadura puesta. Todo esto tiene muchísimo sentido a nivel conceptual. Pero de nuevo, la pregunta es cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Claro,
Una cosa es entender que necesito ser más auténtico y otra muy distinta es hacerlo el lunes por la mañana. Por supuesto. El libro nos ayuda con eso. Propone una sección muy directa llamada Entra en acción. Sí, y es la parte más útil porque traduce la filosofía en comportamiento. A ver, ¿cuál es el primer paso? El primero que sugiere es desarrollar habilidades. La idea es que la verdadera confianza no viene de la aprobación externa, sino de la competencia interna. O sea, de saber hacer algo bien. Exacto. En lugar de gastar energía mental en preocuparte por lo que otros piensan, invierte ese tiempo en aprender algo. Un idioma, a programar, a tocar un instrumento, A negociar mejor. lo que sea. Algo tangible que te haga sentir capaz independientemente de la opinión ajena. Me gusta eso. Es muy concreto. El segundo paso es definir tus propios estándares de éxito. Que es un acto de rebeldía hoy en día. Sí, implica apagar el ruido de las redes sociales, de la sociedad y preguntarse honestamente, ¿qué significa el éxito para mí? No para mi familia, no para mis seguidores, para mí. Quizás es tener más tiempo libre, no un auto más caro. Establecer metas basadas en valores propios. Es un ejercicio de introspección fundamental. Y el tercer punto es practicar la autenticidad. ¿Y cómo se hace eso sin exponerse demasiado? Bueno, no significa contarle todos tus secretos a todo el mundo. Significa, poco a poco, dejar de editarte tanto. Mm, Decir lo que pensás con respeto. Mostrar tus gustos aunque no sean populares. Ser transparente. El libro dice algo muy liberador sobre esto. Dice que ser auténtico funciona como un filtro natural. Atrae a la gente que vibra en tu misma sintonía y aleja a la que no. Y concluye con una frase genial. Si una persona no se siente genuinamente a gusto con vos, al perderla, no perdés nada. Es una idea muy poderosa. Te quita el miedo al rechazo. Totalmente. Y el último paso práctico es redefinir el fracaso. Clave para crecer. Dejar de verlo como una sentencia sobre nuestro valor. Y empezar a verlo como lo que es, una fuente de datos, una oportunidad para aprender. Si no nos preocupa tanto el qué dirán, si fallamos, nos atrevemos a tomar más riesgos. Y el crecimiento real solo ocurre fuera de la zona de confort. Donde el riesgo de fracasar existe claro. Exactamente. En definitiva, si te fijas, las 4 acciones apuntan en la misma dirección. ¿Cuál sería? Tu desarrollo, tus valores, tus habilidades, tus conexiones reales. Esa es, en el fondo, la esencia de la evolución que propone este capítulo, No se trata de transformarse para un público. sino de evolucionar para uno mismo. Entonces, recapitulando. Hemos explorado esta diferencia abismal entre mejorar desde adentro por una convicción y un deseo genuino de crecimiento. Y el actuar constantemente para una audiencia externa. Una diferencia que la historia de Ricardo Ford, tal como la analiza el libro, ilustra de una forma trágica pero inolvidable. Esto plantea una última pregunta para la reflexión. A ver, En una era dominada por las redes sociales, donde la vida se presenta y se edita constantemente para impresionar, ¿cómo podemos distinguir entre alguien que está compartiendo genuinamente su viaje de mejora personal y alguien que simplemente está actuando para obtener validación externa? ¿dónde está esa delgada línea? Tanto en los demás como en nosotros mismos. Una pregunta que da para pensar mucho. Para quienes quieran profundizar en estas ideas, pueden encontrar el libro Principios del Poder visitando la cuenta de Instagram de Sergio Feller. Si este análisis te aportó valor, puedes encontrar una nueva exploración como esta cada semana siguiendo Principios del Poder. También puedes seguirlo en Instagram en @SergioFeller, donde vas a encontrar Principios del Poder y acceso a su asistente de IA. Sergio Feller GPT es su clon digital. Es muy efectivo para ayudarte a resolver problemas y volverte más poderoso. Próbalo ahora. Envíale por Instagram la palabra poder y recibí tu link. Y si este contenido te ayudó a ver algo con más claridad, deja tu calificación. Ayuda muchísimo a que este mensaje llegue más lejos. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo capítulo.